Hi everyone, today we'll be working with the simple present. Okay, so the simple present is a tense that is just in between the past and the future, which means it is in this moment, okay? It is a tense that describes an action that is regular, true, or normal, okay? In Spanish, it would mean una acción regular, habitual, que es verídica o se convierte en algo normal para ustedes. So if we are more specific, the first usage would be for repeated or regular actions in the present time period. For example, I take the train to the office. Yo tomo el tren a la oficina. It is a repeated action every day. When I go to work, I take the train to the office. And it is also a repeated action that the train to Berlin leaves every hour. ¿Ok? Entonces, todos los días el tren sale, bueno, en este caso, el tren a Berlín sale cada hora. Entonces, es una acción repetida. It is also used for facts, which means they were true in the past, they are true now, and they will continue being true in the future. For example, the president of the USA lives in the White House. A dog has four legs. Son hechos verídicos. En este caso nos expresa realidades, hechos. Es un hecho que el presidente electo de Estados Unidos va a vivir en la Casa Blanca, o en este caso vive en la Casa Blanca. También es un hecho que un perro tiene cuatro patas. No es que en el pasado tuviera tres y mañana en el futuro ahora tenga cinco patas. The third usage is for habits. This is more of a routine, okay? For example, every day I get up early. Oh, well, as it says here, I get up early every day. Carol brushes her teeth twice a day. Esto nos habla de hábitos. Es un hábito que comencé en el pasado y muy probablemente continúe en el futuro. Entonces, esos hábitos se van a expresar con el presente simple. Okay, as for the structure, we will be working with the three forms: positive or affirmative, negative, and interrogative. Okay, so for this tense, it has a very particular form of working with the different subjects. In a general form, it will be subject, verb, and complement, as the example right here is subject, she, verb, starts, new diet, complement. And it doesn't matter what subject you use, it would always be the same structure: subject, verb, complement. If we work with the subjects I, you, we, you, or they, remember that this you is singular, es el singular que equivale a tú, and this you es el equivalente a ustedes. We will work with the verb in its base form, ¿ok? El verbo lo vamos a trabajar en su forma base. ¿Qué significa? Que no tiene ninguna terminación, que se toma tal y como lo encuentran en sus listas de verbos. Esto si lo trabajamos con alguno de estos sujetos. Sin embargo, if we work with he, she, it, there is a rule that says that the verb must have an S. Debe de estar incluido una S en el caso de que trabajemos con he, she, it. Esto es regla general, que quiere decir que no es opcional, lo tienen que integrar. Así como en español nosotros trabajamos distintas conjugaciones para cada sujeto. Ejemplo, el hecho de decir yo comienzo el partido no es lo mismo que digamos nosotros comenzamos el partido. Cada sujeto viene acompañado de una terminación en específico. En inglés, los únicos que cambian de conjugación son los sujetos he, she, it. Por eso, como regla general, tenemos que agregar una S. Okay? So we have she starts, new diet, and we have you start, new diet. Entonces, los verbos para estos sujetos se toman en su forma base, reitero, tal y como los encuentran en sus listas de verbos sin ninguna terminación. Y los verbos para he, she, it, en este caso llevarían una S. Okay, well, there are some spelling rules, as I mentioned. The general rule, it is that we add an S. I work, he works.
¿Ok? Esa es regla general. Como regla general, a las terceras personas singulares que vienen siendo él, ella o eso, les vamos a agregar ese. Sin embargo, existen excepciones. Aquellos verbos cuya terminación sea s, x, ch, sh, o, we will add es. Vamos a agregar la terminación es si los verbos terminan en o, sh, ch, x o s. And for example, I dress, she dresses. You fix, he fixes. We watch, she watches TV. They wash, she washes. The boys go, it goes. And this is for pronunciation. It would be a lot more difficult to pronounce an S directly to the last sound. Entonces, el hecho de que agreguemos el ES a la terminación de los verbos es debido a la pronunciación. Sería muy difícil tratar en este caso de pronunciar una S directamente después del último sonido que nos aparece aquí. Por tal motivo, agregamos el ES, ¿ok? And the third rule, la última regla es if the verb ends in consonant Y, ¿ok? Consonant, las consonantes Y, si tiene esa terminación, we change the Y to I and then add ES. En este caso cambiaríamos la Y por I latina y entonces sí integramos el ES. Ejemplo de ello sería I cry, he cries. We fly, she flies. You terrify, it terrifies. Y reitero, únicamente si es consonante Y, porque por el sonido nos permite hacer ese cambio. En el caso de que los verbos terminen vocal Y, como el verbo play, no aplica esta regla. Nos regresaríamos a la regla general, que es únicamente agregar S. ¿Por qué? Porque el sonido no nos permite. Tiene que ser un verbo con cuya terminación sea en sonido de consonante, ¿sale? Si es con sonido de vocal, entonces no aplica. Nos regresamos a la primera. Play, place, entraría aquí, ¿sale? Okay, so 3 rules. General rule, we add S. If the verbs end in S, X, CH, SH, or O, we add ES. And if the verb ends in consonant Y, we change the Y to I and then add ES. Okay. But it turns out there is one verb with an irregular form. Hay un solo verbo con una forma irregular. It is the verb have, que significa tener. Its irregular form for he, she, it vendría siendo has, okay? He has a dog. She has a dress. It has a toy. And then we have the negative form. So for the negative form, we have the following. Again, he, she, it will work in a different form from these other subjects. He, she, it siempre van a trabajar de forma distinta a estos otros sujetos. In the negative form, we have these words, for example, does or do, that help us identify or help us form the negative form. Estas palabritas que tienen aquí se conocen como auxiliares de tiempo, que significa que nos ayudan, tal y como su nombre nos dicen, a construir, en este caso, la negación. For he, she, it, we will work with does. He does not start school. Él no empieza la escuela, okay? And we can work in a complete form, does not, or we can work the contraction form, doesn't. Both forms are correct. He does not start school. He doesn't start school. Okay? And if we are working with I, you, we, or they, we will use do. Do not, which is the complete form, or don't, which is the contraction. Both forms are correct. Okay? I do not start school today. Okay, so the examples that we have here, it is correct to say she does not start new diet. She doesn't start new diet. Ambas formas son correctas, perdón. Ya sea que los utilicen en su forma completa, tal y como lo tienen aquí de does not, o lo utilicen en su forma contraída, doesn't. Either way, aplica para ambos casos. Entonces, obligatoriamente los sujetos he, she, it van a trabajar con does, con el auxiliar does, y el resto de los sujetos I, we, you y they trabajarían con do.
¿ok? Y otro detalle a tomar en consideración. Una vez que aparecen los auxiliares en las estructuras, su verbo ya no lleva ninguna terminación. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente lo vamos a trabajar en su forma base, sin ninguna terminación. ¿Por qué? Porque los auxiliares tienen la función de indicarnos en qué tiempo estamos trabajando. Entonces, los auxiliares does y do son los auxiliares del presente. Ya nos indican que nuestra oración hace referencia al presente. Entonces, no es necesario agregar ninguna terminación al verbo. Okay? And in the last structure, which is the question or interrogative, again, we will use the auxiliaries to form the questions. Does for he, she, it. Do for I, we, you y they. Nuevamente, nuestros verbos se mantienen en su forma base. No endings. Okay, we take the verb in base form. And so we have the examples. In the affirmative, it is she starts new diet. In the interrogative, we use does, subject, verb in base form, complement. Does she start new diet? And for the other subjects, where we use do, we have the following example. You start new diet. This is the affirmative. To form the interrogative, we start with the auxiliary, do, the subject, you, the verb in base form, and then the complement. Do you start new diet? And well, the last aspect to consider are the keywords. The keywords son palabras claves que nos ayudan a identificar en qué tiempo estamos trabajando. Estas que tenemos aquí se trabajan específicamente para el tiempo en presente simple. We can work with frequency adverbs, adverbios de frecuencia, usually, sometimes, always. Existen más palabras, sin embargo, aquí solamente es para ejemplificar. For example, I usually get up at 6 a.m. Yo usualmente me levanto a las 6 de la mañana. Okay? So these frequency adverbs give us or indicate how often do we do the activities. Los adverbios de frecuencia nos van a ayudar a, en este caso, expresar con qué frecuencia, qué tan seguido realizamos alguna acción. And then we have the word every. Every Friday, I go to the supermarket. Cada viernes yo voy al supermercado. Or every month, I pay the rent. Okay? Cada mes pago la renta. We can also use the word on Saturdays, que equivale a decir los sábados. Okay? Esto debido a que el tiempo que estamos empleando hace referencia a una rutina. Entonces, dentro de una rutina nosotros podemos expresar esa actividad que es constante. Quizás los sábados realicen alguna actividad constante. On Saturdays, I visit my mother. Los sábados visito a mi mamá. Entonces, con esta palabra podemos indicar ya sea los días de la semana o bien fechas específicas. On holidays, on my birthday, I celebrate with my family. En mi cumpleaños celebro con mi familia. We can also use the word in if we are going to talk about specific months. For example, in July, we celebrate Independence Day. En julio, celebramos el Día de Independencia. Lógicamente, esto sería la independencia estadounidense, the 4th of July. Or we can also say, in the morning, I have breakfast. En la mañana, yo tomo el desayuno. And we can use the word at if we want to mention specific times. La palabra at se va a emplear en este caso para nombrar horarios específicos. At 3 p.m., I finish school. A las 3 de la tarde, yo termino la escuela. At night, este es específico para la noche. No podemos decir in the night, eso es incorrecto. Tiene que ser con at. At night, I visit my girlfriend. En la noche, yo visito a mi novia. So, you can work any of these words to be more specific or to be clear about the time, okay? Cualquiera de estas palabras o expresiones de tiempo nos van a ayudar para ser más específicos en cuanto al tiempo, al momento en el que realizan las actividades. So if there aren't, this would be all for now. In our case, we will be using the future simple
I'm sorry, the simple present to indicate routines. Nosotros nos vamos a enfocar en describir rutinas. ¿Cuáles son sus actividades cotidianas? We will use the simple present for those types of activities. At what time do you get up? I usually get up at 6 a.m. I have breakfast in the morning. I go to school from 8 a.m. to 3 p.m. every day. Entonces tendrán diversas formas de expresar sus rutinas. That would be all for now. Thank you.